Permíteme presentarme. Soy Claudia Cruz, conocida como la mujer que escribe desde el corazón. No solo es reflexionar, es momento de tomar acción. Estás escuchando Reflexión y Acción. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en su programa Reflexión y Acción con su servidora Claudia Cruz. Como siempre, recibiéndolos con todo mi cariño y mucho entusiasmo. El día de hoy es un día muy especial. Por dos razones. Una, porque tengo un invitado que de verdad les va a encantar y que les voy a presentar en el siguiente bloque. Y también vamos a hablar de un tema que de verdad yo considero que es muy importante. Primero les voy a platicar qué me inspiró a escribirlo. Este tema se llama O te admiro o te enaltezco, con signo de interrogación. Les comento que esta publicación la escribí porque un día escuché a una persona expresarse muy mal de otra a la que supuestamente admiraba. Al verla en un momento muy complicado, un momento de la vida cotidiana donde cualquier persona estamos expuestos a pasar por momentos de este tipo. La verdad es que me pareció muy injusto el juicio, sobre todo por los argumentos que escuché. Con expresiones de este tipo, yo hasta pagué para irlo a ver y es un fiasco. Ahora resulta que es muy tonto y aparte en la foto se veía mejor. En este momento se dirigieron a mí con admiración, expresándome y diciéndome que seguramente yo me comportaría de otra manera. Aparentemente me estaban halagando, pero me puse en la posición del conferencista y esto me pareció terrible. Les voy a platicar un poco el evento. Esta persona, este conferencista, que no voy a decir su nombre, por supuesto, estaba con su hijo, un niño de 5 años, ¿no? Que estaba llorando de una manera incontrolable. Cosas por las que muchos de los que tenemos hijos hemos pasado, ¿no? Al grado que empezó a penarse mucho este conferencista y por eso le empezó a conceder ciertas cosas a su hijo con tal de calmarse. Fíjense que esto a estas personas que lo observaban les pareció como falto de carácter de esta persona y como que no era posible que una persona con esta preparación pudiera actuar de esta manera. La realidad es que como seres humanos, ¿cuántas veces no hemos pasado por eventos de este tipo? ¿Por qué será que cuando admiramos a alguien creemos que esta persona es perfecta o quisiéramos exigirle a esta persona que lo fuera? Cosa fuera totalmente de la realidad. Por supuesto, mi comentario al respecto fue: ¿ustedes han tenido algún momento así con alguno de sus hijos? Me contestaron que sí. Bueno, es tan humano como ustedes, ¿no? A ustedes que son personas a las que les fallan muchas cosas, ¿no? Y todas las personas lidiamos todo el tiempo con este tipo de situaciones. ¿Por qué habrían de esperar algo diferente? Esto me hizo cuestionarme por qué el hecho de admirar a alguien significa que ese alguien tiene que ser perfecto. Cuando me cuestioné esto, decidí escribir al respecto porque me pareció demasiado peso sobre la espalda de las personas a las que admiramos. Porque para algunos es decepcionante darnos cuenta que incluso las personas a las que admiramos pueden tener una vida normal, ¿no? Una vida con las complicaciones cotidianas que todos tenemos. Todos somos dignos de admiración por cualidades y habilidades que tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. Yo siempre he dicho, por ejemplo, y lo he comentado en algunos programas, la verdad es que no existen las personas ignorantes, porque lo que tú sabes, el otro lo ignora y viceversa. Yo creo que como seres humanos, si tuviéramos esa humildad de compartir los conocimientos unos con otros, seríamos gente
con más sapiencia en la vida y tendríamos la humildad de actuar de una manera diferente. No sé ustedes qué piensen al respecto, pero yo creo que debemos de tomar de todas las personas lo mejor. Y el hecho de tener defectos y cualidades y estar expuestos en el mundo, porque todos estamos expuestos a que nos vean en diferentes momentos de nuestra vida, no debería de demeritar los aspectos en los que tenemos habilidades y que aportamos algo positivo en la vida de los demás. Fíjense que por alguna razón la mayoría de personas relacionamos admiración con perfección. Consideramos hasta cierto punto que a través de las manifestaciones artísticas, por ejemplo, de alguien, conocemos a la persona y le adjudicamos muchísimas más cualidades de las que normalmente tiene, ¿no? Consideramos, por ejemplo, que a través de una obra de arte, de palabras escritas, de pintura, de música, conocemos a la persona que hay detrás. Nos cegamos ante las emociones que a través de estas manifestaciones nos hace sentir. Cabe aclarar que esto no es totalmente falso, porque de alguna manera conocemos un aspecto sensible, humano y creativo de una persona que trata de aportarnos algo, de transmitirnos un pensamiento, una emoción, de hacerse presente, de tener un efecto en nuestra vida. Y bueno, al fin lo logran cuando sentimos esta admiración, que es algo que el artista o la persona que quiere aportarnos algo pretende. El error no está en admirarlo, el error es pensar que esta persona está lejos de ser una persona, entrecomillado, vamos a ponerlo, normal. Una de las situaciones por las que llegamos a tener estos conceptos de idealizar o de poner a las personas en estándares tan altos tiene que ver con las ideas que no de mala fe, pero sí de mala información. Yo siempre he dicho que hay conceptos e ideas que van de generación en degeneración, ¿no? Y una de estas cosas es que, por ejemplo, cuando somos niños nos comparan tanto que nos enseñan que no somos suficientemente buenos, ¿no? Y que las personas a las que tenemos que son nuestro ejemplo, ¿no? Son tan elevadas que suponemos, cuando somos adultos y crecemos con estas ideas, que las personas a las que admiramos de verdad han pasado por tantas cosas y con calificaciones tan altas en su vida, no nada más a nivel académico, sino a nivel social, que tienen que ser casi perfectas, ¿no? O sea, este tipo de comparaciones que constantemente nos hacen cuando somos niños, donde, como les digo, nos dicen no eres suficientemente bueno constantemente, hace que obviamente cuando vemos a una persona que ha triunfado o se ha destacado, pensemos que esta persona ha pasado ya por pruebas de todo tipo y que por alguna razón está en esta posición donde se le reconoce, donde es admirada. Entonces tiene que ser muy especial. Y esto también nos hace vernos a nosotros de una manera muy disminuida, porque obviamente si yo califico a alguien tan elevado, ¿en qué posición me estoy poniendo yo, no? Por esta idea de no ser suficientemente bueno en la vida. La realidad es que todos somos dignos de admiración, pero pareciera que cuando el reconocimiento es público, entonces estamos hablando de gente realmente importante. La realidad es que todos, como les digo, tenemos cualidades o habilidades que pueden ser dignos de admiración. Y esto no nada más es en cuestión de que tú seas un artista, un profesional destacado. Tú puedes admirar a un carpintero, a un albañil, a un campesino, a alguien que disfruta su trabajo, por supuesto, ¿no? Tú mismo hay muchas cosas que tendrías que reconocerte
para sentir admiración por ti, porque este tipo de admiración también se vale. De alguna forma es normal que pretendamos incluso ser admirados. También, como dije antes, esto también es válido en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando hemos logrado de alguna manera tener cierta admiración de los demás? Cuando esto en nosotros es una carga tan pesada que vivimos estresados con temor a decepcionar a los demás. Y las exigencias que tenemos al juzgarlos tienen mucho que ver con nuestra propia estima. Y por supuesto con nuestra objetividad al percibir nuestra propia vida. Esto sin duda tiene gran influencia en la manera que nos trataron desde niños, como les comenté desde el principio, ¿no? Principalmente con lo que aprendimos con respecto a la flexibilidad para juzgar nuestros propios actos. Un ejemplo de esto son las expresiones que escuchamos en nuestra infancia, como si no sacas la calificación más alta en la escuela, eres un tonto. ¿Cómo es posible que no puedas? ¿Que tienes menos capacidad que los demás? Esperaba más de ti. Eso es de mediocres. Es mejor que tú esta persona, ¿no? Que te sirva de ejemplo y este tipo de cosas. Ante este aprendizaje, suponemos que alguien que es reconocido o que se destaca tiene necesariamente que cubrir o que ha cubierto ya todos los parámetros aceptados por la gente que está a su alrededor. Y entonces le adjudicamos no solo cualidades de las que tienen, ¿no? No solo le reconocemos estas cualidades, sino que le adjudicamos cualidades especiales. En fin, los visualizamos con vidas casi perfectas. Esto, de alguna forma, hace que estas personas tengan una imagen tan elevada que, por este motivo, esta imagen, al enfrentar la realidad, cuando vemos este tipo de cosas, como les platiqué al principio, ¿no? De este conferencista, cuando los vemos en su vida cotidiana, pues su imagen cae hasta el piso, ¿no? Esto mismo nos pasa, por ejemplo, con nuestra pareja. Cuando idealizamos a nuestra pareja de tal forma y le adjudicamos tantas cosas, que entonces ante cualquier error o debilidad o falta de carácter que vemos en esa persona, igual sufrimos una decepción terrible, ¿no? Y además, imagínense ustedes tener una carga tan pesada en la espalda, ¿no? De mantener una imagen ante nuestra pareja de casi ser perfectos, ¿no? O que nosotros nos sintamos con esta carga, ¿no? De pensar que nuestra pareja cree que somos personas que no tenemos errores. ¡Qué terrible! No sé ustedes qué piensen al respecto, ¿no? Yo creo que hay que tomar de todas las personas lo mejor. Esta parte que nos apoya y nos ayuda en nuestra vida a ser mejores seres humanos y a crecer. Fíjense que esto que les comento de que todos en determinado momento luchamos por vencer nuestras debilidades y nuestros defectos, tiene mucho que ver con algo que les voy a comentar. Muchas veces yo he escuchado, esta persona tan famosa y tan espectacular es una persona muy sencilla. La verdad es que yo he comprobado en mi vida que la sencillez no tiene que ver con la fama ni con el prestigio. Tiene que ver con las personas en todos los sentidos, en sus valores y en sus principios. Hay gente efectivamente muy famosa y que se ha desenvuelto en su vida cotidiana de una manera que le ha permitido sobresalir por ese amor y ese empeño que le pone a lo que hace. Y es una persona sencilla, ¿no? Digna de admiración también, como una cualidad de todos los seres humanos que debemos de tener, ¿no? Y he conocido gente que de verdad no tiene ni un peso en la bolsa y que tiene una soberbia increíble. Entonces, esto nos hace ver que en la realidad no importa a qué te dediques, ni la fama, ni el prestigio que tengas, ni que seas admirado o no, sino que todos los seres humanos tenemos cualidades
o defectos que nos pueden llevar a ser soberbios o personas sencillas, y eso no tiene que ver con la profesión o a qué nos dediquemos. Te admiro o te enaltezco. Esto de verdad he comprobado que nos aleja incluso de aprender. Ponemos a la gente en un nivel tan alto que entonces deja de ser accesible y deja de ser cercana a nosotros. Y nos perdemos de conocer seres humanos maravillosos de verdad, ¿no? Y de aprender de ellos. Yo creo que la verdad es que todos somos iguales como personas. Y como les digo, todos somos dignos de admiración y algo tenemos que aprender. Tenemos que aceptar que hasta las personas que consideramos más exitosas tienen que superar debilidades y defectos, pero que este hecho no significa que no puedan aportarnos algo realmente significativo e importante, que pueda transformar nuestra vida de manera positiva. Sin duda, esto es un motivo suficiente para admirar a alguien. Hay que aprender que podemos tomar lo mejor de cada persona y que esta persona puede tener cualidades dignas de admirar, como he estado insistiendo en este tema, ¿no? Que conocemos esa parte proporcional, podemos decir, del total de lo que es una persona, y esta parte es la que va a ser significativa en nuestra vida. Bueno, amigos, espero que este tema los haya llevado a un momento de reflexión, tanto como a mí escribirlo. Este tema de te admiro o te enaltezco lo pueden encontrar en Claudia Cruz Cordero, /autor, te admiro o te enaltezco, donde de verdad mi pretensión fue que aterricemos un poquito a las personas en un nivel igual que todos, con sus defectos y cualidades. Y que bueno, sí reconozcamos las cosas donde esta persona sobresale y es reconocida, y reconocerla nosotros de alguna forma, pero sin despegarla del piso, como una persona común, con situaciones comunes que tiene que resolver, y donde no se debe de demeritar las situaciones positivas que traigan a nuestra vida. Amigos, los voy a invitar a irnos a un corte. Y bueno, vamos a esperar el siguiente bloque, donde les voy a presentar a mi invitado, que de verdad estoy súper contenta que esté con nosotros. Y bueno, esta canción se llama Viva la Vida, de Coldplay. Disfrútenla. Los invito a darnos un respiro. Vamos a un corte y regresamos.
sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Estamos de regreso en Reflexión y Acción en Hot Hits MX. Estamos de regreso aquí, amigos, en Hot Hits MX, aquí en Reflexión y Acción, y estoy sumamente contenta. Les voy a platicar y les voy a presentar a mi invitado de lujo, de verdad. Miren, él termina la carrera de químico farmacobiólogo en la UNAM. Se destaca tanto aquí que llega a ser director general y maestro de química en el Instituto Escuela Sur. Empezó a trabajar como asistente director musical en obras de teatro y eventos musicales con cantantes. En este mismo año empieza a trabajar ya como actor en el Teatro de los Insurgentes y Ocesa. En 2010 empieza a trabajar en la compañía teatral Manuel Bauche. Ha participado en obras como Si nos dejan, Al final del arco iris, Broadway México, La jaula de las locas. Actualmente en la exitosa obra musical Josefa el musical. Tiene una trayectoria de 25 años nada más, imagínense, en teatro musical. Bienvenido, José Antonio López III. Muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo, con estas reflexiones y con estos temas que tratas, y muchas gracias por invitarme a platicar un ratito aquí y a compartir con tu público. Ay, pues el honor es mío. Oye, ¿qué te parece esto de te admiro o te enaltezco? Pues creo que es una cosa muy humana, ¿no? Estamos viviendo momentos donde hay muchos medios, donde podemos crear figuras sin conocerlas realmente, o mucha gente que vive de ser una figura que no es realmente su persona, ¿no? Y entonces es fácil decepcionarse de mucha gente, es fácil hacerse una idea también que a lo mejor ni siquiera corresponde a la realidad, y cuando nos topamos con esa persona en la realidad, pues no es lo que corresponde y nos da una decepción, ¿no? Creo que es muy humano hacerlo, tanto desde el punto de vista de quien te ve como tú viendo a otras personas, ¿no? Y efectivamente creo que hiciste muchas reflexiones interesantes. La gente que verdaderamente es grande y que tiene mucha gente que la sigue y que tiene una influencia verdadera en la sociedad, es gente generalmente muy sencilla y gente muy accesible para platicar con ella. Y entonces esa gente, cuando la conoces, te sorprende de manera positiva, ¿no? Y luego tenemos figuras que se crean así como muy rápido
y te las encuentras y eso, a lo mejor se subieron a 3 ladrillos de fama y luego les duele la caída porque son terriblemente soberbias para el trato. Entonces sí creo que hay veces que idealizamos a la gente o la descalificamos por cosas totalmente humanas sin conocerla realmente, en lugar de dar la oportunidad de ver cómo son en realidad, o de sacarles, como decías, lo bueno sin tener que meternos en lo malo que a lo mejor ni nos compete, ¿no? Pero también está el caso de la gente esta de una soberbia brutal, como decías, que tiene que ofrecer y sin embargo siente que nadie lo merece, ¿no? Entonces es como una reflexión muy amplia porque tenemos muchos tipos de personas y mucha gente alrededor, y volteando así en la calle podemos darnos cuenta que hay muchos tipos de personas en todos los sentidos, ¿no? Sí, fíjate que algo de lo que yo les platicaba, que fue por lo que escribí esta reflexión, es que muchas veces por la educación que llevamos, por lo que aprendemos, admiramos de una manera tan irracional, se puede decir, o no sé qué palabra utilizar, de una manera así como fuera de la realidad, sí, fuera de la realidad, le ponemos tantos atributos a la gente, que de verdad algo cotidiano puede decepcionarnos. Claro. Y esto es lo grave de cómo tenemos nosotros ideas que nos pueden incluso hacer daño y dañar nuestra estima, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo voy a ver a alguien tan elevado? ¿En qué posición me veo yo? ¿En qué posición tan pequeña? Claro, ¿no? sí, muchas veces lo hacemos hasta con la gente que tenemos cerca, no necesitan ser estrellas de cine o grandes personalidades, ¿no? Efectivamente, de repente mucha gente pone atributos en otra que no los tiene y lo hace admirarla, y cuando la otra persona hace su vida cotidiana nos genera una decepción y la verdad es que no lo merecía, ¿no? Exacto. Ni él ni nosotros. Exacto, hacemos como juicios muy injustos, Ajá, ¿no? Totalmente, sí. Creo que es difícil ver a la gente en su justo medio, porque además juzgamos desde nuestra propia perspectiva, como decías, desde nuestros valores, desde nuestras convicciones, desde nuestros mecanismos de educación, y hay gente que tiene otras formas con la que fue criada y tenemos que dar pues ese beneficio de la duda o esa capacidad de entender que no todo el mundo procesa las ideas y las relaciones sociales como las procesamos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ti, porque aquí en Reflexión y Acción queremos conocerte en todos los sentidos, lo más que se pueda. Muy bien. Químico farmacobiólogo. Exacto. ¡Qué contraste! Pues ¡Qué sí, contraste! la verdad es que mi vida está llena de contrastes. Alguien me dijo ahí que yo iba a ser una persona que siempre tendría 2 caminos abiertos, y yo no sé si fue premonición o yo lo he provocado, pero es que siempre he estado con muchas ideas, con muchas reflexiones, con muchas ganas de hacer cosas. Soy una persona que disfruta terriblemente saber y que disfruta terriblemente compartir eso que sabe, ¿no? Entonces me he dedicado mucho tiempo a leer, a estudiar, y la parte del estudio de la química, desde chico me gustó mucho la ciencia, el conocimiento de la naturaleza y el poder desterrar la ignorancia y el poder hacernos menos vulnerables en el sentido de la manipulación a través del conocimiento. Y entonces tenía muchas opciones para estudiar, y cuando acabé la preparatoria decidí, por influencia de muchos maestros, uno en particular que era químico justamente, que ese podía ser un buen camino para mí. Me gustaba la parte de la medicina, pero no el trato con los pacientes, no porque no quiera tratar con la gente, sino porque sentía que me involucraba mucho con la gente, y creo que un médico tiene que tener una pequeña barrerita, ¿no? Para no involucrarse con el dolor del otro al 100%. Y yo sentía que en esa parte era muy vulnerable, entonces decía, no, yo si voy a ser médico no quiero que nadie se me muera ni que alguien sufra, entonces quiero mejor la investigación, el lado de poder saber de la salud. Y entonces ahí entré a la carrera de químico farmacobiólogo, que me daba esa opción de ver el campo de desarrollo de la investigación, y la vida me torció hacia otro ladito, que fue la docencia. Poco a poco me di cuenta que la investigación es fascinante, pero te cierra a tu campo. Y en cambio, cuando estudias y compartes, puedes abrirte todos los campos de lo que los demás están haciendo. Y por casualidades de la vida, mi familia y muchos amigos, muchos exmaestros, estaban construyendo en aquel momento el Instituto Escuela del Sur, que ya cumplimos 30 años este ciclo. Wow. Estamos de manteles largos celebrando. Y yo pues estaba a la mitad de la carrera y me tocó, en suerte, que faltaba un maestro de química para un laboratorio, y entonces decidí aceptar la propuesta de ser el maestro de química del laboratorio, con la guía de que iba a ser el maestro titular. Él preparaba y yo experimentaba con los chicos,
Y la verdad es que ver la mirada de los adolescentes cuando comprenden algo y ver que yo tenía facilidad de lenguaje para que ellos me siguieran y comprendieran el fenómeno que estábamos analizando, la capacidad de asombro de los chavos cuando presentas experimentos interesantes, cuando les abres la puerta de lo que se puede explicar y de las causas y las consecuencias de las cosas, eso me enamoró completamente. Y desde ahí decidí que acabando la carrera pues seguiría preparándome en el campo de la docencia. Y entonces pues empecé con diplomados de diferentes naturalezas para ser mejor docente y pues experimentando, ¿no? Y a partir de ahí pues ya, te digo, cumplo 30 años en el campo de la docencia y de ahí los mismos papás que trabajaban en la SEP, en la UNAM, en diferentes lugares que veían la forma en la que yo trabajaba, me empezaron a invitar a trabajar en la SEP para evaluar libros de texto, para coordinar ciertas cosas, para poder hacer preguntas y evaluar preguntas para chavos y para maestros. Y yo me seguí preparando y pues se me abrió ese camino que he seguido 30 años, aunque mucha gente no lo sabe porque me ven en el teatro trabajando y no saben que esa es mi personalidad de la mañana. Oye, pero qué bueno que aquí en Reflexión y Acción nos estemos enterando. Me da muchísimo gusto. Por eso quise así como que nos platicaras. Y esto de escribir libros, o sea, tú te descubres con este amor a la química. Ajá. Te descubres que tienes esta facilidad y que además, fíjate, analizándolo un poquito, es un poco acercarte a un público. Ajá, tal cual. En un escenario dando clases. Claro. ¿No? Y además, como tú me dices, ver estas caritas de asombro, o sea, es un poco lo que pasa en teatro. Tal cual. Como tú dijiste al principio, pareciera que no tiene relación, pero tiene muchísima y toda la relación. Totalmente. ¿No? Y de esto, o sea, darte cuenta que lo que decías, bueno, no solamente asombraba, sino que estabas transmitiendo conocimientos y entonces escribes libros. Sí, también se fue dando esta parte, ¿no? Primero me invitaron a corregir libros de texto para que tuvieran el enfoque que se pretendía. Luego algunos inspectores me pidieron que les ayudara a rehacerlos porque no entraban en el enfoque. La evolución que tuvo la educación cambió mucho y entonces gente que tenía tradición de escribir antes tenía que buscar otros mecanismos y me pedían ayuda. Hasta que eventualmente me pidieron rehacer un libro de mis maestros de química, que Andoni Garritz y José Antonio Chamizo, que eran como los primeros divulgadores de la química en nuestro país. Y su libro era muy importante, lo quisieron latinoamericanizar, y una amiga editora me dijo, oye, ellos no pueden escribirlo y hay que latinoamericanizarlo y actualizarlo. Te lo avientas, ellos quieren que seas tú, puedes ser tú y ellos lo aceptan. Y yo acepté. Y ahí me di cuenta que podía escribir de manera correcta y agradecí enormemente el haber tenido una cosa que mucha gente hoy no tiene, que es una formación desde la primaria muy fuerte para poder escribir correctamente aunque hagas lo que quieras y para manejar el lenguaje correctamente, cosa que hoy le quitamos mucha importancia y que muchos mecanismos a través de las redes y todo esto vamos quitándole peso a ese manejo del lenguaje. Y yo lo agradecí mucho porque evidentemente sin otro tipo de cursos, simplemente con el lenguaje escrito que yo manejaba al terminar la preparatoria, pude acceder a la escritura de los libros de texto y pues me di cuenta que desafortunadamente hay gente que conoce muy bien de sus materias pero que no puede transmitirlo por escrito. Es muy poca la gente que logra hacerlo. Entonces eso me abrió la puerta inmediatamente y acabé pues haciendo libros de texto que han sido trabajados por alumnos, por cientos de miles de alumnos o millones de alumnos posiblemente, porque a través de diferentes editoriales muy importantes en el campo educativo, pues mis libros han llegado a los chicos de secundaria principalmente. Oye, pues muchas felicidades, pero además en una materia que de verdad es complicada. No porque cuando seas adulto te des cuenta que es sumamente importante, ¿no? Y toda la influencia que tiene en tu vida cotidiana, claro, ¿no? La química es una materia muy importante, sino que es el coco de la mayoría de estudiantes. Es una tragedia esto, pero tiene que ver mucho con el enfoque que dan las autoridades educativas y los propios maestros. Muchas veces educamos a los chicos creyendo que es que tienen que ser los técnicos que van a entrar a la carrera de eso. Y muchas veces estamos trabajando con chicos que van a ser artistas, que van a ser historiadores, que van a ser abogados, pero que lo que tienen esencialmente que entender es que la química, la física, las matemáticas, la biología son herramientas para cualquier persona de su cultura.
Exacto. Y que cuando tú conoces, a lo mejor no te vas a acordar el día de mañana del balanceo formal de una ecuación, o si los números de oxidación, o una definición formal de algo. Pero si tú entendiste que hay conocimientos de la química que tú tocas cuando abres una medicina, que tú estás digiriendo cuando comes, que tienen que ver con tu sudor, con tus lágrimas, con tu amor, con el chocolate que te comes, y lo puedes valorar desde ese otro punto de vista, sin necesidad de estarle poniendo nombres técnicos a todo, pero comprendiendo que es parte de tu cultura, seguro le vas a agarrar más amor a eso. Y nuestros programas de estudio a veces carecen de este tipo de cosas, y los maestros, por exigencia de los programas, también se van muchas veces a cuestiones muy técnicas. Y entonces ahí aparecen los cocos, porque ni siquiera le damos la oportunidad al niño de entender de qué está trabajando. Entonces se aprenden procedimientos que no le dan ningún significado, y que efectivamente entonces parece que solo los pueden resolver gente especial, o gente sabia, o gente chiflada, ¿no? Oye, a la que admiramos. Claro, a la que además dices, wow, La es que qué ajá, bruto, porque él sí puede hacer esto. No, todos podemos, exacto, pero hay que hacer significativas las cosas, ¿no? Oye, y bueno, de los libros, de la química, de dar clases, empiezas a trabajar como asistente de director musical en obras de teatro y eventos musicales con cantantes. Pues mira, yo estudiaba canto como hobby, ¿no? Yo canto Ajá, desde chiquito. Yo era una persona muy tímida también. No me gustaba exponerme. En mi casa cantaba, y me gustaba desde los 6 años con mi guitarra. Me encantó esto de cantar. Y cuando estaba en la Facultad de Química, esas carreras, efectivamente, ya a nivel carrera, son carreras muy exigentes, porque tienes mucho que leer, mucho que hacer, y además muchas horas que estar en los laboratorios. Y curiosamente, mucha gente de la Facultad de Química y de esas carreras científicas fuertes tiene un hobby que lo balancea para otro lado. Entonces, en la Facultad de Química, por lo menos en el tiempo en el que yo estaba, había muchísima gente que tocaba instrumentos, que cantaba, que hacía otro tipo de ejercicios y otro tipo de cosas que lo separaban un poquito como para relajarse. Y yo me metí a estudiar canto con una maestra, con la maestra Alma Maldonado, que ahora ya falleció hace unos años, pero muchos de mis compañeros de la Facultad de Química y yo íbamos a tomar clase con ella en un rato que resultaba de relajamiento, de destensarnos un poco, ¿no? De desconectarnos un poco. Y ahí con ella empecé poco a poco, después de varios años de estar trabajando. Primero me di cuenta que mi voz efectivamente tenía potencial, que le gustaba a la gente cuando yo cantaba. Y a partir de ahí empezamos a hacer cosas a beneficio de asilos, de mucha gente. Acabamos montando obras de teatro también musicales en chiquito, ¿no? Con nosotros, que mucha gente veía y aplaudía. Y de repente, de la nada, surgió un día una oportunidad de hacerlo profesionalmente, así como casualidad. Fuimos a ver a una amiga de mi maestra en el Teatro Xola, y resulta que estábamos viendo una zarzuela, una opereta española típica, y es la más famosa, Luisa Fernanda se llama, y en esa zarzuela hay un personaje que es el tenor, que es un poco villano, y esa zarzuela es muy larga. Entonces, entre el segundo y el tercer acto no se suele salir la gente del público, sino que hacen el cambio de escenografía con la gente en la sala, y cantan el tenor y la soprano un número en particular, que es el más famoso de esa obra. Y ese día el tenor no estaba muy bien de salud, y entonces salió la soprano a platicar con el público como se acostumbraba, y a decir que los hombres le ayudaran a cantar la mazurca de las sombrillas. Y uno de mis compañeros me empujó al pasillo del Teatro Xola y dijo, se lo sabe. Y entonces todo el teatro empezó, que cante, que cante, ¡wow!, que cante. Y pues yo me subí al escenario y canté la mazurca de las sombrillas con Conchita Julián, una soprano muy importante en la ópera de nuestro país, sobre todo hace unos años. Y entonces, a partir de ahí salió la productora y me dijo, oye, tú puedes cantar y lo haces muy bien, y me gustó tu interpretación, y ¿no te gustaría trabajar en la compañía? Y yo ya era maestro de química, y dije, ¿qué quiere decir trabajar en la compañía? Pues quiere decir que vienes a ensayar los jueves en la noche, los domingos en la mañana, y los miércoles hacemos funciones y tú estudias por tu cuenta. Yo dije, pues no me estorba con la escuela, no me estorba con mi trabajo, y es muy divertido y me van a pagar. Dije, pues va. Y estuve un año en esa compañía, la compañía de Doris Rodríguez, haciendo zarzuela, y luego pues pasó otra cosa así de casualidad, como tantas que han habido en mi vida. Llegó Manolo Fábregas a ver una función porque nos iba a develar una placa, y al acabar la función me esperó y me dijo, jovencito, usted tiene que ir a trabajar al teatro musical porque tiene mucho potencial para eso. Me invitó a una audición donde él armó el elenco que quería, y debuté en el Teatro San Rafael en 1994 con una obra que se llamó Un tipo con suerte. Entonces, pues ahí entré, y yo creo que de esa obra el único que tuvo suerte fui yo, porque vino la devaluación, el movimiento zapatista, el error de diciembre, el teatro se bajó mucho, pero yo seguí teniendo
funciones y obras desde entonces. Entonces no me puedo quejar. Oye, y además, en una materia difícil y en cuestión de teatro, en el teatro musical, que es de los más completos, no todos los actores hacen teatro musical. Hay que ser un actor muy completo, cantas, actúas, bailas, o sea, en estos aspectos de tu vida te encuentras ya dando clases y te encuentras en el teatro y con cuestiones muy particulares. Exacto, eso implicó un reto muy grande, porque desde ese primer número en la comedia musical con don Manolo Fábregas, el día de la audición nos dijeron, estábamos todos ahí, dijeron, bueno, este es el elenco, si alguien no puede, dígalo ahorita para que busquemos a otra persona, pero si son ustedes, mañana empezamos a ensayar. Y nos dijeron, los ensayos de danza son a tal hora. Y yo dije, ¿danza? ¿Y quién me vio danzar? O sea, ¿quién me vio bailar? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, y la señora Fábregas me dijo, este es el circo de las 3 pistas. Aquí todo el mundo canta, baila y actúa. Así y yo, es. por fortuna, tengo ritmo, pero a partir de ahí empecé a estudiar baile también. Y ya no era tan jovencito, ¿no? Ya tenía más de 25 años. Y tuve que empezar a estudiar baile, y además me encantó la idea, ¿no? Entonces, de estos 3 cosas de actuar, cantar y bailar, pues tuve que irme preparando cada vez más y más y más y más. Yo no me presentaría a una audición de una obra que sea esencialmente para bailarines. Sería una insensatez. Pero cuando hay que bailar, yo bailo. Y si me tengo que aprender las coreografías y si tengo que ser más flexible, lo hago también. Y bueno, evidentemente en la parte de actuación, pues también me empecé a preparar y de manera paralela, ¿no? Seguir el conocimiento de la química y seguir la preparación en el campo artístico se volvió el motor de mi vida. Pues mira, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí este bloque y nos vamos a un corte? Ahorita regresamos y nos sigues platicando. Perfecto. Esto está muy interesante. Nos vamos a un corte con una canción de Adele. ¡Ay, qué padre! Prendí fuego a la lluvia. Los invito a darnos un respiro. Vamos a un corte y regresamos. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Name
de regreso en Reflexión y Acción en Hot Hits MX. Pues seguimos aquí, amigos, súper contentos con José Antonio López III, que además, digo, ha destacado en muchísimas áreas. Ya nos platicó un poco de su carrera como farmacobiólogo químico, ¿no? Que se oye rebuscado, pero bueno, así ha sido, y es lo que estaba platicando un poquito con él, como la vida lo ha puesto en posiciones, ¿no? Poco comunes, ¿no? Y algo que sí quiero mencionar, porque es importante, ¿no? En esta carrera de químico, es que él ganó el premio Gabino Barrera. Platícanos un poquito de esto, porque sí quería mencionar. Ay, no, muchas gracias. Mira, la verdad es que no me gusta mucho andarlo platicando, porque luego además la gente dice, ay, pues si finalmente se dedicó a ser maestro, cosa que está muy mal vista en la actualidad, cuando en realidad el maestro debía ser la figura central de nuestra cultura y de nuestro país. Y creo que me dedico a ser maestro por convicción y porque he visto que a miles de chavos que han sido mis alumnos les he logrado cambiar la vida, y eso me parece sensacional. Pero realmente cuando acabé la carrera yo terminé con el promedio más alto de mi generación, y entonces en la UNAM quien tiene esa distinción se lleva la medalla Gabino Barrera, que pues es todo un honor, ¿no? Pero pues ahí luego fui una decepción, porque no hice más estudios de posgrado por clavarme en el área de la docencia y hacer otro tipo de diplomados y de estudios relacionados con las áreas de la pedagogía, ¿no? Pero la verdad es que yo no me arrepiento de nada de eso, porque finalmente tengo toda ese bagaje atrás que me da el haber sido una persona dedicada y que trabaja con constancia en lo que hace. Cuando yo hago algo me gusta hacerlo bien, y entonces me da mucha seguridad también para lo que hago después, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de los logros que he tenido, pero siempre me quedo con los retos de lo que falta. Exacto. Ajá. No, y además has participado en obras muy importantes, pero bueno, actualmente estás con este reto. Sí, una maravilla. Este musical. Es una maravilla, estamos viviendo una experiencia muy interesante. Como decías, yo he tenido la oportunidad de estar en los montajes más grandes de teatro musical de este país, como Los Miserables, una experiencia de 2 años brutal, El Fantasma de la Ópera, obras mexicanas hechas a base de música de boleros o de música mexicana como Bésame Mucho y Si Nos Dejan, con la obra que tuve oportunidad de viajar a Colombia y a otros lugares de la República y ver la fascinación que hay por México de nuestra música y todo esto en esos países. Verdaderamente ha sido una experiencia enorme, y ahora pues desde principios de este año empezamos a trabajar una obra que ya se venía trabajando desde hace 7 años para el festejo de la independencia, que es Josefa, el musical de México, una obra basada en Josefa Ortiz de Domínguez como cabeza no tan reconocida de la independencia nacional. Y verdaderamente está siendo un goce brutal. Estamos en el Teatro Hidalgo viernes, sábado y domingo, y la obra es una obra musical de gran formato. Es un musical contemporáneo. La gente que tiene idea de géneros musicales sabrá lo que eso quiere decir. Tiene música, tiene texto, está complementado con baile y canciones que siguen la acción, no son adornos, son parte de la acción. Y entonces la verdad es que estoy fascinado, porque está costando mucho trabajo llevar a la gente al público por lo malinchistas que somos y por la falta de recursos para poder hacer publicidad. La verdad es que hay obras que tienen 120,000 carteles por toda la ciudad, que tienen oportunidad de estar continuamente en algún medio electrónico promocionándose y que además aprovechan las redes sociales, y nosotros realmente lo único que podemos hacer es aprovechar las redes sociales, que nos están dando mucha frescura también, pero que todavía no son tan amplias como para llegarle al público masivo. Y entonces la gente, incluso hemos escuchado, ¿no? A ver, un musical de historia de México, pero no fuiste a ver Billy Elliot, por ejemplo, que está sensacional la producción, o El Hombre de la Mancha. Bueno, sí, pero es que esta es mexicana, dicen. Pues entonces métete con más curiosidad, no lo desprecies, porque es un musical que está a la altura de cualquier otro, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y nosotros así lo montamos. Todos llegamos un poco sin saber de qué se trataba, porque es una productora independiente con gente que no está metida en las grandes empresas del teatro musical mexicano, pero que desde la primera audición nos dejaron ver que era una producción seria.
Y cuando ya reunieron al elenco y nos hicieron leer la obra y nos hicieron escuchar la música, nos dimos cuenta que estaba llena de pasión y de unas emociones brutales. Y los 6 meses de ensayo que tuvimos, 5 meses y cachito que tuvimos de ensayo, fueron de una emoción brutal, donde la compañía se hizo un muégano maravilloso, donde tenemos no solo admiración, sino también cariño entre nosotros. Y toda la gente, los 20 actores que estamos en escena, no sabes a cuál irle de apasionado en el teatro. Y eso lo está viviendo la gente, está recibiendo el mensaje y estamos fascinados de ver cómo la gente se muere de risa, llora, se siente identificada, grita Viva México, está levantando en la gente que va un orgullo de ser mexicano que estábamos perdiendo. Y eso me parece una cosa sensacional y lo estamos viendo porque la gente que va es la que nos está trayendo a la demás gente. Hay gente que llevamos 8, esta va a ser nuestra 8ª semana. Y hay gente que ha ido 7 veces, 6 veces, ¡Wow! 5 veces, 3 veces, 4 veces y siempre llevando gente diferente. Y estamos haciendo promociones de 2x1 y que venga la gente como sea para que lo vea y comente que estamos ahí. No queremos acabar pronto, pero es difícil mantener un teatro tan grande como el Teatro Hidalgo y pagar la renta de ese teatro y tratar de tener nosotros también algo para nuestros salarios. Pero estamos aguantando ahí porque estamos viendo la respuesta de la gente. Cada vez el público va más y más feliz. Entonces tenemos que difundir este mensaje porque de verdad la gente lo está recibiendo muy bien y eso nos está animando mucho a hacer el esfuerzo que sea por estar otro rato ahí. No, y además, como tú dices, lleno de emociones, lleno de historia, ¿no? Porque aparte tiene un mensaje importante, cultural, muy importante. y de toda índole. Uh-huh. Y bueno, yo no sé los demás actores, pero tú hablas con una pasión, con una entrega, con un entusiasmo que seguramente esta obra va a seguir por mucho tiempo y van a seguir teniendo el éxito que están teniendo porque además vale mucho la pena. Aquí en Reflexión y Acción, y mira, se nos ha ido el tiempo volando. Ajá. Preguntamos generalmente esto: si tú pudieras dar un consejo de lo que has aprendido en tu vida, ¿qué consejo darías? Mira, yo daría tres cosas que creo que son fundamentales que yo he aprendido, a lo mejor con sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Claro. Pero la primera es que, lo platicábamos hace un rato, nunca hay tiempo para decir es que ya no estoy en edad o ya no puedo. Tenemos miles de ejemplos de gente que se empeña en hacer las cosas, que sigue preparándose. Entonces, seas la profesión que seas, no dejes de hacer lo que quieres hacer. Y cuando ya estás en tu profesión, nunca dejes de seguirte preparando. Si tú no tienes el amor por estar creciendo en lo que estás haciendo, mejor retírate o dedícate a otra cosa. Entonces, esta parte de el conformismo, de decir yo ya la hice, yo ya estoy acomodado en este lugar y hasta ahí llegué, es el principio de morirse, ¿no? Y creo que eso, la verdad, no vale la pena. Otra cosa que yo he aprendido es a no tomar nada personal, a no juzgar a la gente por las circunstancias en las que me encuentro con ella. De repente sentimos que no nos dieron nuestro lugar o que no estábamos en el lugar adecuado o nos hicieron menos. Y creo que con muy poquita gente realmente el asunto es personal. Hay que aprender a ver otras circunstancias y no hacerse daño uno descalificando al otro o pensando que te descalifican a ti por una razón que tienes, cuando a lo mejor la calificación tiene que ver con otra cosa ajena a ti, ¿no? Entonces, no tomarse las cosas personal para no estar haciendo corajes y no estarse deprimiendo de cosas donde a lo mejor uno no podía. Pasa mucho en el teatro musical. Vas a hacer una audición de una obra que te encanta y no te quedas, y lo cual no quiere decir que no cantaste bien, que no hiciste bien lo que tenías que hacer. Es que no cuadrabas en la idea de lo que el productor necesita, pero a lo mejor te vio para otro día y vio tu preparación y vio tu gusto. Así es la vida también. Hay cosas que de repente no son para nosotros, y si uno se descalifica a uno mismo o descalifica al otro porque no pudo acceder a eso y deja de hacer el esfuerzo, nunca va a ser para ti. Entonces, esas son 2 cosas que yo he aprendido interesantes. ¿Y la tercera? Vamos a ser ambiciosos. Pues sí, déjame. La verdad es que prepararse siempre, no tomarse las cosas personal y no juzgar a los demás, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental. Creo que cuando uno no juzga al otro y al revés trata de ayudar, cuando uno ayuda al otro es cuando uno más crece y cuando uno más satisfacciones se encuentra, ¿no? Creo que la vida está llena de oportunidades de pensar en uno al mismo tiempo que piensa en los demás. Y creo que eso es lo fundamental con lo que sacaríamos al mundo adelante y a nuestro país en particular. Todo lo que hagan, háganlo pensando en su crecimiento y en el de los demás. Quien hace cosas a expensas de pisotear a los otros nunca
es feliz. Algo muy particular, porque tú eres una persona muy particular, ¿no? José Antonio López III, un nombre artístico bastante largo en comparación, digo, esto me llamó mucho la atención, en comparación de otros artistas, ¿no? Uh-huh. Así me llamo. Entonces, la verdad es que esta vorágine de cosas que pasaron para llevarme al medio artístico también me hacía pensé en 80 nombres y también pensé hasta en la reacción. Mis papás son mis primeros fans, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado era decir, ¿y qué nombre me pongo? Si me descalifico, como en esa duda de qué apellido me quedo. Y yo me llamo José Antonio López III Caamaño. Y de repente dije, pues, ¿cómo te llamas? Me dijeron en la ANDA para darme de alta. Y dije, pues, José Antonio López III. ¿Y tu nombre artístico? Pues ese. Y luego lo piensa uno y dice, a lo mejor me hubiera puesto un nombre más atractivo, más fácil. Pero bueno, eso de tercero a todo el mundo como que de repente le recuerda, ¿no? La señora Fábregas siempre decía, tercero, venga para acá. Bueno, pues de alguna manera, si uno hace algo significativo, el nombre muchas veces acaba siendo lo de menos. Pero los medios sí son a veces muy rígidos con eso, ¿no? Y olvidan fácilmente los nombres. Si uno, sobre todo como me ha tocado a mí, hace personajes tan diferentes que en cada obra soy una característica distinta, soy como un camaleón, y entonces a lo mejor me vieron en Si nos dejan o en Bésame mucho o en El fantasma de la ópera y no digan que soy la misma persona, y eso no ayuda mucho a ser famoso, pero tampoco es mi tirada. No, pero además también es una particularidad tuya, ¿no? O sea, uh-huh. Tú eres, si tuvieras a José Antonio López III, niño, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras enfrente. Pues fíjate que le diría que haga lo que hizo. Realmente yo no me arrepiento prácticamente de nada. Sí, de repente cometí unos errores diciendo cosas o haciendo cositas que a lo mejor lastiman a otros. Y que eso a lo mejor sería el consejo, diría, en estos 3 ejemplos de cosas que hiciste esta tontería, o que descalificaste a esta persona, o que contestaste así, no lo hagas, porque nada más te va a traer cruda y te vas a generar un momento inadecuado. Pero la verdad es que sí fui un chavo muy obsesivo con mis cosas, con el hacer, ¿no? Con lo que hacía, muy preocupado por el qué dirán. A lo mejor le diría, preocúpate menos, pero si me hubiera preocupado menos por el qué dirán, a lo mejor me hubiera preparado un poquito menos también, ¿no? Entonces, que me hiciera menos daño el juicio de los demás. Eso es lo que le diría, no te claves con eso, porque en este momento que he aprendido a hacer un poquito de lado el juicio de los demás y a decir, pues estoy en esta circunstancia, estoy haciendo esto, y el que le guste bien y el que no también, lo disfruto mucho más. Que eso te lo da mucho la madurez, claro. La madurez, ¿no? Claro. De cuando llega el momento en que te das cuenta que jamás vas a complacer a toda la gente, que jamás vas a ser el ideal de nadie, ¿no? Ni vas a ser perfecto para nadie, sino que tienes que fortalecerte tú, aceptarte tú y ser feliz con todo lo que tienes y con todo lo que eres, ¿no? Un poco esto que mencionabas, el orgullo de ser quien eres y de tener lo que tienes. Yo creo que ese es el verdadero éxito de una persona, sea reconocido o no lo seas, ¿no? Claro. Sino en ti, el sentir que estás haciendo lo correcto y estás viviendo como quieres vivir. Sí, totalmente. La verdad es que creo que en mi vida cotidiana tengo muchos motivos para estar feliz. En mi profesión, pues eso, cuando veo chavos exitosos que pasaron de alguna manera por el equipo de gente que estamos en la escuela y veo que lograron algo, pues es una satisfacción brutal. En el teatro, cuando logras conmover a alguien y ves con qué felicidad te abraza al terminar o te aplaude o todo eso, dices, pues ya está una misión cumplida, ¿no? Estoy conmoviendo con algo útil, con algo que se lleva a la gente para mejorar su vida, para darle más ánimo. Y luego, pues también yo creo que soy una buena persona, o sea, no está bien tampoco que lo diga, pero yo sí, ese consejo que di hace rato de no actúes sin pensar en los otros, no solo pienses en ti, sí es algo que hago en mi vida cotidiana, y eso también creo que me lleva a muchas buenas relaciones, ¿no? Creo que soy una persona que tiene muchos buenos amigos, mucha gente cercana, con las que sé que cuento y que ellos saben que cuentan conmigo, y eso creo que también es algo padre, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, no me queda más que agradecerte, José Antonio López III, el que nos hayas compartido tantas y tantas cosas y que la gente haya descubierto otra faceta de ti, no solamente como actor, ¿no? Sino como maestro, como autor de libros, y
y pues el compartirnos cómo llegaste a este momento de tu vida. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, no me resta más que agradecerles de verdad acompañarme como todos los martes en punto de las 4 de la tarde aquí en Reflexión y Acción, donde seguramente vamos a tener un tema el siguiente martes que nos va a hacer reflexionar un poquito a ustedes y a mí. Muchas gracias. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Y recuerden, reflexión y acción. Hasta pronto. Gracias por ser parte del programa. No lo olviden, escúchenme la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Esto fue Reflexión y Acción.